Bienvenidos una vez más a Análisis con José Valdés y esta semana traemos tres temas de suma importancia. Donald Trump omite mencionar a El Salvador y por supuesto mencionar al presidente Nayib Bukele en la Bitcoin Conference. Donald Trump omitió mencionar al único país que tiene como moneda de curso legal el Bitcoin en la conferencia más importante sobre Bitcoin y analizaremos por qué. El siguiente tema, por supuesto, será el hecho de las elecciones en Venezuela. El presidente Nayib Bukele se pronunció al respecto. Elon Musk, el empresario dueño de Twitter, ahora X, y de SpaceX y otras empresas de tecnología, siguió también los comentarios del presidente de El Salvador acerca de lo que está sucediendo en Venezuela, lo que se ha dado con las elecciones. Lo analizaremos y veremos también qué es lo que ha estado pasando al respecto, cuál es la posición de El Salvador ante esta situación y mucho más sobre este tema. Y el tercer tema que les traigo es el Departamento de Estado emite un resumen, un informe sobre la situación económica de El Salvador. Sin más que decir, empecemos. Bueno, como les mencioné al principio, definitivamente esto, para mí, al menos a mí, desde mi punto de vista, viene a confirmar lo que habíamos mencionado en el primer video. Donald Trump realmente siente que hay algo reñido entre el presidente Nayib Bukele y pues los votantes republicanos, y no solamente con los votantes republicanos, sino también con muchos estadounidenses que siguen de cerca no solamente la política dentro de Estados Unidos, sino que también fuera y que han seguido y se han dado cuenta de lo que realmente se ha hecho en El Salvador en el tema de seguridad. Y es muy simbólico que Donald Trump no haya mencionado el único país que cuenta con el Bitcoin como moneda de curso legal, que es El Salvador, que de hecho mencionó incluso otros países al respecto, pero no directamente a El Salvador. Y para mí, desde mi punto de vista, como se lo repito, me parece que definitivamente esto nos deja en claro que Donald Trump siente que el presidente Nayib Bukele, increíble decir esto, pero la verdad es que así es, él trata de minimizar aún más el trabajo que se está haciendo en El Salvador, porque realmente definitivamente riñe con lo que se ha estado haciendo y con lo que muchos estadounidenses han estado pidiendo que se haga en aquel país. Entonces probablemente él no quiere parecer como alguien que al final del día, si llega a ganar las elecciones, empiece a hacer algo que hizo un presidente de un país centroamericano. Eso sería terrible para la reputación de un presidente, del presidente del país de la mayor potencia del mundo, supuestamente, hasta lo que sabemos de momento. Sería terrible que después de que tome la silla presidencial empiece a realizar acciones que ya hizo un presidente en América Latina, y parecería que al final del día Estados Unidos termina aprendiendo de El Salvador, no de América Latina en general, sino específicamente de El Salvador. Entonces, si él quiere aplicar esas fórmulas en Estados Unidos, una vez que tome la silla presidencial, toca minimizar lo que El Salvador ha hecho, porque sería terrible, sería horrible, y que le dijeran directamente: señor presidente Trump, pero usted está haciendo lo que hizo el presidente Nayib Bukele en El Salvador, en un país en Centroamérica. ¿Le parece que eso es correcto? Definitivamente pues se vería mal que alguien de esa talla, entre comillas, o al menos de un país como Estados Unidos, termine copiando, teniendo tanta tecnología, teniendo tanta gente que sabe al respecto, teniendo tanto dinero para poder buscar las soluciones a los grandes problemas de su sociedad, termine copiando los modelos de un país que para ellos es considerado tercermundista. Al menos para ellos es considerado un país tercermundista, y que al final del día terminen copiando nuestras fórmulas. Para mí, por ahí va la cosa. Sería terrible definitivamente para ellos. Ellos tendrán su estrategia. Esperemos que al final del día terminen copiándolo por el bienestar de la población estadounidense también, que necesita resolver esos grandes problemas, los problemas de delincuencia, de violencia que tienen en su país, y que al final del día no la sufren los políticos, la sufren la ciudadanía, lo sufren los ciudadanos americanos que trabajan día a día por hacer bien las cosas. Y al final se ven afectados porque no han habido líderes que puedan resolver esos grandes problemas de una nación tan grande como Estados Unidos, que tiene todos los recursos y tiene todo el intelecto para poder resolverlos. Esperemos que les vaya mejor, veremos qué es lo que termina haciendo Trump al final del día. Y recordemos, de este momento está el candidato Trump hablando, diciendo y haciendo lo que quiera. Veremos qué es lo que sucede y qué es lo que hace cuando se convierta en presidente, si es que gana las elecciones
presidenciales que se vienen para fin de año. Hasta este momento el tema en Venezuela sigue muy complicado. El presidente se pronunció al respecto y dejó en claro una posición que él había tomado desde el primer mandato, una posición que él tuvo con Venezuela de expulsar al cuerpo diplomático venezolano, ya que incluso antes de que el presidente se convirtiera en el primer mandatario, el primer ciudadano salvadoreño como mandatario del país, había tenido ya esa posición directamente con Venezuela. Obviamente el FMLN pues puso el grito en el cielo al respecto. Vimos cómo gente como Lorena Peña o Nidia Díaz se encontraban en Venezuela haciendo de observadoras electorales, validando el tremendo fraude que se ha dado, y Eugenio Chicas también dando sus valoraciones al respecto, y bien pues pagando los favores que en algún momento Alba les hizo, todavía pagando los intereses de lo que se comieron, no solamente de los salvadoreños, sino que también de los venezolanos con Alba Petróleos. Y el nivel de descaro ya lo sabemos, ya no vamos a hablar al respecto porque eso está más que claro. Esa gente no tiene ni valores, no tiene principios, no tiene absolutamente nada. Por eso los hemos visto esta semana ahí en Venezuela validando el fraude de una verdadera dictadura. Y que vengan aquí a hablar de dictaduras como eso, pues ahí está más que claro. Vino la OEA, vinieron observadores de la Unión Europea, vinieron observadores de Estados Unidos y todos dijeron que todo había sido contundente. Acá en El Salvador, en nuestras elecciones, no hubo ningún problema. Contrario al informe que ha sacado la OEA para las elecciones venezolanas, que definitivamente dice que es un chiste prácticamente. Esas elecciones son un chiste. Eso es lo que estaban diciendo la Organización de Estados Americanos, completamente diferente. Se pueden comparar los dos informes y definitivamente lo que pasó en El Salvador difiere completamente de lo que pasó o ha pasado en Venezuela o sigue pasando hasta este momento. Y lo está diciendo la Organización de Estados Americanos, una organización a la que ni siquiera le caemos tan bien, pues. Entonces, pero técnicamente ellos han esclarecido que las elecciones en El Salvador no se parecen absolutamente en nada a lo que en este momento está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela. Y no como les repito, no soy yo el que se los está diciendo, es la OEA la que está diciendo esto. Y hemos visto gente de oposición y gente lunática que no tiene ni la más mínima idea de cómo funcionan estas cosas, queriendo comparar lo que está sucediendo en Venezuela con lo que está pasando en El Salvador. Un completo disparate a todas luces para cualquiera. Otros han dicho que eso es lo que viene en el futuro para El Salvador, que van a tener ese tipo de cosas. Pero Maduro hasta la fecha, desde el momento en el que él asumió las riendas de Venezuela, no ha resuelto ni un tan solo problema de los venezolanos. Ni uno. No hay trabajo y no ha habido nada que hacer al respecto, y obviamente no ha tenido el apoyo popular de los venezolanos. Por el contrario, el repudio internacional ha continuado, no solamente de los venezolanos, sino que de otros países cercanos a las izquierdas y que forman parte de la izquierda internacional. Chile, por ejemplo, no se ha querido ligar con ellos, y así sucesivamente hay otros países que no se han querido ligar con Nicolás Maduro porque definitivamente ellos saben que van a terminar siendo afectados. A diferencia del FMLN acá en El Salvador, que a pesar de que ya está destruido, todavía publica un comunicado felicitando a Nicolás Maduro por haber ganado las elecciones, etcétera, y hemos visto lo que está sucediendo. Lo que pasa en Venezuela en este momento aún no ha terminado. Veremos lo que sucede, y al menos desde El Salvador esperemos que lo mejor sea lo mejor lo que va a pasar en Venezuela, para que de una vez por todas ellos tengan un país y una democracia que les pertenezca a los venezolanos, no a los políticos, no a la izquierda, no a la derecha, no a intervencionismo, sino más que a cualquier otra persona, a los mismos venezolanos. Y el Departamento de Estado ha presentado un informe en el que invita a los inversionistas estadounidenses a venir e invertir en nuestro país, en El Salvador. De verdad que esto es una noticia muy alegre para nosotros, saber que el Departamento de Estado reconoce lo que se ha estado haciendo, señala algunos puntos adicionales de lo que han estado hablando para tratar de hacer el informe, entre comillas, lo más imparcial posible, pero al final del día, definitivamente, la recomendación para ellos, incluso el mismo embajador de Estados Unidos publicó un video en el que invita a los estadounidenses a venir a invertir a El Salvador gracias a el trabajo que se ha estado haciendo en los últimos años, exclusivamente de 2019 para acá. Y quiero leer algo puntual. De hecho, el informe destaca que varias iniciativas del gobierno salvadoreño están diseñadas para atraer
inversiones extranjeras. Entre ellas se encuentran la reducción de la burocracia, incentivos fiscales, automatización de servicios gubernamentales y la aceleración de la transformación digital. ¿Qué quiere decir esto? Miren, El Salvador es una plataforma y todos los países son una plataforma para que sus ciudadanos se puedan desarrollar, para que los gobiernos puedan poner todas las condiciones necesarias para que las empresas puedan desarrollarse y así sucesivamente. Entonces, El Salvador en este momento ha desarrollado una plataforma y la sigue desarrollando para que los inversionistas vengan, para que los salvadoreños nos podamos desarrollar y podamos obtener otra clase de oportunidades en los próximos años, y obviamente mejorarán en las próximas décadas. Pero este informe hay que leerlo detenidamente y hay diferentes aspectos que lastimosamente nos tardaríamos. Probablemente en el próximo en vivo que vamos a tener podríamos extendernos un poco más al respecto, pero es mucha información la que se muestra en este informe. Pero definitivamente otra cosa de las que se destaca, y esto es muy importante, de hecho lo vimos en algún momento, pero debido a que siempre se dan otro tipo de situaciones, olvidamos este tipo de cosas. Y uno de los puntos que queda claro dentro del informe del Departamento de Estado es que la nueva legislación que exime la entrada de capitales extranjeros del impuesto sobre la renta, que anteriormente las inversiones que superaban los $150,000 estaban sujetas a un impuesto del 20%. Si tú querías venir a invertir aquí a El Salvador $150,000, que no era mucho la verdad al final del día, pero dinero es dinero, y el porcentaje de impuestos que tenías que pagar era alto para cualquier inversionista extranjero, que significaba al final del día una barrera que ha sido eliminada. Entonces, El Salvador definitivamente con estas acciones puntuales, de las que, como les repito, podríamos extendernos en un en vivo tal vez, definitivamente está abriéndose aún más al mundo para que los inversionistas vengan y traigan mejores inversiones. Claro, la única cuestión que nosotros le vamos a pedir a cualquier inversionista que venga, porque nosotros no queremos inversionistas que se vengan a aprovechar de los salvadoreños, lo único es que vengan y respeten nuestras leyes. Es lo que le estamos pidiendo, por ejemplo, a la gente, a los importadores, a los distribuidores y a los mayoristas de vegetales, de alimentos. Es lo que el presidente les ha pedido, que respeten la ley, que sigan la ley. Y eso es lo único que le vamos a pedir a cualquier inversionista extranjero. Y ahí está el Departamento de Estado diciéndoles que el clima de inversión en El Salvador es propicio para que ustedes vengan acá. Por lo menos, para entrar un poco en algún otro tema que es muy relacionado, la planta nuclear, el reactor nuclear que se plantea realizar acá en El Salvador, del cual en este momento está en una etapa muy temprana porque es algo que acaba de empezar, planea que vamos a tener un nivel, un requerimiento de energía muy alto dentro de 25 años, y para eso necesitamos desde ya trabajar en esta clase de proyectos para que en 25 años las nuevas generaciones tengan la plataforma ideal para enfrentarse a los retos del mundo. Eso es lo que tuvimos que haber hecho en 1980 en vez de estar peleando entre nosotros. Pero definitivamente los intereses ridículos y arcaicos de la clase política y económica y social de aquel momento les impidió ver nada en el futuro. No lograban ver qué era lo que iba a estar pasando en 2024. Lastimosamente, pero en este momento tenemos todas las herramientas para poder hacerlo, y definitivamente quien quiera venir a invertir acá a El Salvador va a tener unas ventajas muy buenas en este momento, porque el gobierno está estableciendo una plataforma adecuada. Y quiero hacer una pequeña relación al final entre el tema Bitcoin que Donald Trump mencionó al respecto y esto que estoy mencionando en este momento de las inversiones que vienen a El Salvador. Fíjense que el concepto de tarjetas de crédito realmente se popularizó hasta 1950. Sin embargo, era un concepto que se venía trabajando desde 1880 aproximadamente. En 1950 aparece la primera Diners Club, ya con el concepto de tarjeta de crédito como lo conocemos ahora. E imagínense, eso fue en 1950. ¿Cuánto demoró, por ejemplo, acá en El Salvador que las personas ya no tuvieran miedo de poner la información de su tarjeta de crédito en la computadora, ya no digamos en su celular, o darle su documento con la tarjeta de crédito a una persona en un establecimiento comercial? Tardó muchísimo, desde 1950,
tardó muchísimo para que se extendiera acá en El Salvador y también demoró un poco para que se extendiera en Estados Unidos y en Europa y en América en general y en cualquier parte del mundo. Ahora bien, el tema Bitcoin también será algo que llevará un poco de tiempo, pero obviamente quienes entraron en un principio en este tema lograron desarrollar muy buena tecnología, lograron desarrollar muy buena educación al respecto y se convirtieron en expertos en estos temas mucho antes de que muchas otras naciones lo lograran. Eso es lo que está haciendo El Salvador en este momento con el tema Bitcoin. Y Trump, al menos, o sus asesores, sí han visto a bien que definitivamente esto es lo que viene en el futuro. Yo recordaré programas que se mencionaban en 1992, 93, 95 y una de las cosas extremadamente futuristas era que tú pudieras pagar con algún chip en tu muñeca y pudieras pagar en cualquier establecimiento. Eso es algo que ahora lo hacemos desde un smartwatch o desde un celular incluso y es normal para nosotros, pero era un sueño prácticamente en 1992, 93, 95. Con lo que se está haciendo en el Bitcoin definitivamente queda demostrado que El Salvador está a la vanguardia de la visión a futuro. Y eso es muy importante. Probablemente en este momento hay países que están a la vanguardia del presente, de lo que está en este momento en el top de tecnología, finanzas, educación, gobernanza, etc. Pero El Salvador está viendo el futuro, porque lastimosamente en este momento, si quisiéramos actualizarnos al presente, cuando lo hagamos, los demás países ya habrán estado adelantados. Entonces el punto principal acá es que nosotros podamos desarrollar el futuro que queremos crear antes de que las otras naciones lo hagan. Eso será un punto clave para desarrollar la economía de nuestro país. Eso ha sido todo por el momento y luego vamos a continuar. Aún quedo pendiente con la información de los en vivos. Hay un par de cositas que quiero resolver para que todo salga muy bien. Y la invitación, como siempre, para que se suscriba, para que comparta la información, para que ya los supergracias siguen activados. Ya hay personas ahí que nos han apoyado y gracias a eso ya empezamos a hacer los live. Así que si usted también quiere colaborar con el crecimiento de este canal, bienvenido sea. Y cualquier cuestión, cualquier pregunta o cualquier sugerencia que usted tenga, escríbanlo dentro de los comentarios. Yo estaré más que feliz de leerlos y nos veremos hasta la próxima. Los saludó José Valdés.